¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ese la saben, por fin hizo hoy todo podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues otra semanita más y por supuesto tengo un tema que no esperaba tocar, estaba como de hecho, preguntándome por temas que hablar, pero bueno, creo yo que este es bueno sobre todo porque estoy muy emocionado por la nueva serie de Star Wars de Ahsoka y pues mi fanatismo de Star Wars está un poquito más a flor de piel de lo habitual, ¿no? Así que bueno, antes de iniciar les recuerdo que si no están suscritos les recomiendo suscribirse y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que así suban a este que la hicimos uno mucho más grande y por cierto agradezco a los que se han estado suscribiendo, neta, me apoyan muchísimo. Y también les recomiendo seguirme en Instagram, me encuentran como LuisYFT. Y también pueden seguir en TikTok, me encuentran como LuisCoven97. Y pues bueno, ahora sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, hace unos podcasts atrás hablé de cuando, pues bueno, Marvel tenía la licencia de publicar cómics de Star Wars. Y bueno, pues hablé un poquito de lo que tenía que ver con de cómo inició esto, de qué es lo que llevó, los autores involucrados y todo eso. También hablé un poquito del universo expandido, así como en general, pero creo yo que ahorita me gustaría hablar de Marvel otra vez y de Star Wars, pero ya cuando, pues ahorita en años recientes, donde regresó la licencia a Marvel, ¿no? A Marvel Comics, y bueno, pues esto tiene que ver más que nada por efecto la compra que tuvo Disney a Lucasfilm. Bueno, pues cuando Disney compró Lucasfilm, pues bueno, todavía de cierta manera seguía el contrato por Dark Horse, entonces pues lo dejaron terminar, pero ya para eso de 2013, 2014 más o menos, es cuando deciden terminarlo y por supuesto hacer todo el pedo de que lo que es Legends, lo que es Canon y todo esto, ¿no? Este desmadre que bueno, pues ha traído sus cosas buenas, sus cosas malas, de cierta manera, pero bueno, pues al final del día fue lo que hicieron, fue su decisión final y dijeron, ¿sabes qué? A partir del año 2015 Marvel estará empezando a publicar cómics de Star Wars, ¿no? Y la verdad es que de cierta manera sí generó cierto interés, sobre todo porque al final del día Marvel estaba en ese momento en uno de sus mejores años, estaba empezando a tener ya muy buenos éxitos, por ahí de los 2000 fue un buen año para Marvel, pero ya para esto de los 2010, 11, 12, 2012, 2013, pues bueno, con esto de que empezaba el auge del UCM, pues los cómics de Marvel tenían como que cierto interés, ¿no? Y la verdad es que de cierta manera, por mucho que Star Wars fue una gran marca, lo cierto es de que pues al final estando bajo el sello de Dark Horse, que si bien hizo grandes historias, también hizo sus cagadas, pero también hizo grandes historias, pues el hecho es que Dark Horse al final del día es una editorial bastante pequeña, digo, no tan pequeña, sí tiene su cierto renombre en la industria y tiene su buena posición y todo, pero no es de las grandes editoriales como los que son Marvel y DC. Entonces, obviamente, si bien pues es una franquicia muy grande y Dark Horse Comics tiene su buena su buen pedigrí, se podría decir, su buen renombre en la industria, sí es cierto que no es la megacorporación o la mega editorial de cómics como los que son las dos grandes casas, ¿no? Y la verdad, pues de cierta manera el hecho de que Star Wars se fuera a Marvel otra vez, pues bueno, la verdad sí generaba como ese interés y por supuesto que ayudaría un poco a que los cómics de Star Wars tuvieran como un poquito más de conocimiento o hicieran un poquito más de ruido a comparación de los que hacía Dark Horse, ¿no? Porque siendo sinceros con Dark Horse, la verdad es que la distribución, por lo menos en países fuera de Estados Unidos, sí era bastante complicada, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en México teníamos muchos problemas de editorial, de que solamente una editorial de cómics publicaba todo, o sea, de DC, de Marvel, de Image, de Dark Horse y de todo, entonces pues luego se fue a la bancarrota, y luego muchos cómics nos los perdimos aquí y nunca supimos qué onda, o sea, mucho desmadre con eso, no les digo, era muy desmadroso y de cierta manera ya con Marvel siendo una gran editorial, pues bueno, pues al final del día era como de las más buscadas para que otras editoriales extranjeras buscaran hacer colaboración para reimprimir los tomos y eso, pues bueno, aquí era lo era lo que le ayudaba mucho, ¿no? Así que pues bueno, aquí iniciamos con lo que es empezamos así, fueron los inicios de la época de la nueva época de Star Wars con Marvel y la verdad pues había mucha emoción en el camino, si bien había mucha disconformidad también o como que muchas dudas sobre todo por lo que fue el quitarle no solamente la licencia Dark Horse, sino también de mandar mucho de ese material a lo que era Legends, y es cierto que bueno, pues sí hubo muchas quejas, pero al final del día pues de hecho hasta eso Marvel creo yo que supo a trabajar muchas cosas de ello. De hecho, entre ellas fue de que ellos sí aceptaban republicar material de Legends, material que a lo mejor había publicado Dark Horse, así como material previo de Marvel de los años de los 70s y de los 80s, bajo el sello de Legends, ¿no? Pero, o sea, tenía esta rayita de Legends, pero de cierta manera lo seguían publicando para que, bueno, el público siguiera conociendo muchas de estas historias.
Y bueno, ahí es cuando llegamos al año 2015, que la verdad fue un año bastante bonito para ser fan de Star Wars de cierta manera, digo, no todo era perfecto, de hecho todavía no regresaba la Vintage Collection, pero teníamos todavía las Black Series de 375, aunque por ahí empezaron a ser exclusivas y se armó un desmadre, pero bueno, pero sí es cierto que teníamos, por ejemplo, la emoción de episodio 7, teníamos, o sea, había muchas cosas por delante, ¿no? Como que el furor de Star Wars estaba todo lo que daba, y pues todos los fans compartían su fanatismo, el coleccionismo de Star Wars también regresaba muy fuerte. Las Black Series en ese momento empezaban poco a poco a posicionarse como como una línea de figuras ya en el mercado del coleccionismo. Entonces sí, era una época bastante bonita antes de, digo, ahorita tenemos cosas chidas como de Mandalorian, las figuras de Vintage Collection, muy buenos cómics y lo que quieras, pero sí es cierto es de que con desmadres de que controversias pendejas de la saga, de que si está muriendo y si no, no había, o sea, esas estupideces no, en ese momento no se pensaban, era simplemente la emoción por algo nuevo, y se quiere disfrutar, ¿no? Disfrutar toda esta nueva época para ser fan de Star Wars, que era muy buena época, y pues bueno, obviamente relanzar los cómics de Star Wars en ese momento fue una muy buena elección, y aquí es cuando llegamos, a lo que empezó a publicar Marvel, ¿no? Que la verdad, sí publicaron bastantes títulos a principios de 2015, uno pensaría que apenas teniendo la licencia publicaría uno o dos, pero no, si fueron publicando varios, aunque eso sí, la mayoría eran miniseries o series que no duraron pues una gran cantidad de números, pero sí es cierto de que sí empezaron a publicar bastante fuerte, ¿no? Y la primera de ellas fue de hecho Star Wars de Jason Aaron, que así simplemente se llamaba Star Wars, y pues es escrita por Jason Aaron, y tuvo ahí varios dibujantes, como Salvador La Roca, entre otros, ¿no? La verdad, y tuvo más o menos como unos 70 a 75 números, creo que fueron 75 números si no mal recuerdo, siendo de las series de cómics más longevas de los cómics de Star Wars, de las más, no la más longeva porque por ahí tenemos la serie de Republic de Dark Horse Comics que duró como 83 números, y tenemos obviamente la serie clásica de Marvel que hasta el momento es la más longeva con 107 y ahora 108 números, ¿no? Y la verdad pues es que le fue bastante bien, de hecho sí fue un evento muy duro en los cómics de cómo lo manejaron, porque sí era de que Star Wars regresa a Marvel y era como de wow, o sea, porque mucha gente no conocía que Star Wars estuvo en Marvel hace tiempo, y pues mucha gente empezó a conocer otra vez ese material clásico, le empezó a interesar, y por supuesto obviamente aprovecharon mucho en el marketing, que la verdad el marketing para relanzar estos cómics estuvo genial, sobre todo con la primera serie, con esta serie regular que es de Star Wars, que la verdad sacaron la portada original y todo, y de por sí con Marvel es una práctica común esto de las portadas variantes, pero aquí con esta la verdad se lucieron. De hecho, si no mal recuerdo, este cómic sigue teniendo récords tanto de mayor variedad de portadas variantes, así como de mayor de números de los cómics más vendidos, por lo mismo de que tenía varias portadas, y es que lanzaron portadas exclusivas de tiendas online, de tiendas de cómics, también había una exclusiva de tiendas de Hasbro que le encontraba solamente en tiendas Hasbro, había pues portadas de diferentes artistas, que de Scotty Young, que de había una de Alex Ross que era que esa la tengo ahí, que es como una manera de conmemorar la portada original esta que tengo aquí de los primeros cómics de Star Wars, pero obviamente con un estilo de Alex Ross que está espectacular, o sea, fueron más de 50 portadas si no mal recuerdo, y aparte por ejemplo en el caso de mi país México, cuando en ese momento Star Wars estaba siendo publicado por Panini Comics, y de hecho se había miedo de que Televisa publicara Star Wars por el cambio a Marvel, porque Televisa publicaba los cómics de Marvel, pero de cierta manera como que el trato fue aparte, como más que nada entre Lucasfilm y no tanto entre Marvel en sí, y nos quedamos aquí con a Panini se quedó con la licencia de publicar Star Wars, ¿no? Entonces pues ahí sacaron también cuando lanzaron estos títulos aquí en México, sacaron portadas variantes pero exclusivas del país, ¿no? De hecho yo me acuerdo, yo tengo de hecho una de ellas y eran exclusivas de diferentes tiendas, ¿no? Por ejemplo teníamos la portada regular, que era la que encontrabas en cualquier lado, pero por ejemplo yo tengo la portada exclusiva de una tienda que se llama Sanborns, sacaron una para el Oxxo, de Liverpool y todo eso, sacaron diferentes portadas y veías que la verdad, o sea, sí era mucho furor por el regreso de Star Wars en ese momento, y la verdad sí se sentía flor de piel, y de hecho yo me acuerdo que quería conseguir todas las portadas variantes, cosa que no lo logré hacer, a lo mejor me gustaría hacerlo en un futuro, pero dudo mucho que lo logre hacer tan pronto, pero sí estuvo bastante curioso la forma en la que se manejó toda esta campaña de publicidad y de marketing a lo que tuvo que ver con este gran regreso. Ahora, ya respecto con la calidad en sí, pues sí hubo así muchas controversias o cosas que a lo mejor a muchos fans no les gustaron, o cosas que sí y así, ¿no? La verdad, por ejemplo, en el caso de esta serie principal, como le tocó escribir a Jason Aaron, la verdad es que
Cualquiera que sepa cómo escribe ese tipo, sabe que, pues bueno, te puede entregar cosas bastante interesantes y al mismo tiempo en unos siguientes números se puede contar cosas que ni al caso, ¿no? En este caso, pues sí era como que 50-50, la verdad. Inició bastante interesante esta serie de cómics, de hecho planteó muy buenas cosas, por ahí tuvimos un enfrentamiento pequeño entre Luke y Boba, que es cuando Boba le da el nombre de Luke a Darth Vader y es cuando se da cuenta de que es su hijo, que bueno, eso está conectado con otra serie de cómics, pero ahí es cuando le entra mucho más interés por el joven piloto que destruyó la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces, eso también ayudó porque, por ejemplo, en el universo expandido había como muchas maneras en las que Luke, Darth Vader se enteraba quién era Luke y todo eso, o sea, quién fue el que destruyó la Estrella de la Muerte. Y sí era mucho desmadre porque en los cómics clásicos de Marvel te daban una cosa, luego en otro cómic te daban otra, y luego inclusive en videojuegos o cosas así te daban otra, entonces la verdad sí había mucho desmadre y bueno, con esto de mantener como un canon mucho más unificado, pues bueno, dieron como esta explicación que a algunos fans les gustó, a otros no les convenció tanto, a mí en lo personal sí me agradó, no me disgustó tanto, aunque eso sí, la verdad, el enfrentamiento con Boba sí se sintió medio y es porque hicieron lo mismo que quisieron hacer con Grievous en Clone Wars, que era como ponerlo más ad hoc a lo que se vio en la película que otra cosa, ¿no? En este caso, pues sí es cierto, mucha gente dice, es que arruinaron a Boba Fett en su serie, cuando siendo sinceros, como tal, Boba Fett no ha sido un personaje que por lo menos en pantalla haya tenido momentos acá muy épicos, la mayoría los ha tenido en novelas y cómics y videojuegos, ¿no? Entonces, obviamente, pues querían hacer como esto, como digo, como algo más unificado, y pues bueno, hicieron este Boba Fett medio similar, o sea, era bueno peleando, pero también pues o sea, no era tampoco el mejor, así que digas, y sí causó mucho desmadre aún así, y la verdad sí los entiendo, a mí no me agradó mucho que retratando un poco Boba Fett un poco así, digo, por lo menos lo vimos pelear, pero sí es cierto de que no fue totalmente de mi agrado, pero aún así esta forma en la que se entera del nombre de Luke y eso, pues está bastante bien, y también aunque sí tuvo buenos arcos, por ejemplo, este crossover de Vader Down, o de la Ciudadela que grita, que ahorita hablaremos de ellos, o cosas así. Sí es cierto que teníamos momentos que no llegaban a nada o se sentía que la historia iba muy lento. Por ejemplo, uno que me acuerdo bastante era un arco donde teníamos dos historias. Una de ellas era, de hecho, como invitada a la doctora Afra, donde se encontraba con Ley en una prisión rebelde y pues había un desmadre de que querían liberar un grupo criminal a unos prisioneros y se armaba un motín y un desmadrón, ¿no? Y estaba bastante interesante, pero teníamos luego la historia B, que era con Luke y Han y tenía que ver con que tenían que llevar unas pinches, Nerfs, que si no mal recuerdo se llamaba esta especie, son como vacas espaciales, o sea, a un hot y tenían que llevarlas en el halcón milenario, o sea, cosas así, o sea, medio y era como de que leías los cómics y se te hacía interesante lo de Leia, pero luego pasabas página y te mandaban lo de Luke y Han y era como de what, o sea, no encontrabas el sentido, ¿no? Digo, aún así también contaron otras cosas que sí valían la pena, por ejemplo, hablaban del pasado de Yoda, de Obi-Wan, ahí en un diario que encontró Luke de Obi-Wan Kenobi, y pues te servía como flashbacks a lo que sucedió entre episodios 3 y 4, que sí eran bastante interesantes, también lo que tiene que ver con Han y Leia, de cómo iban iniciando su relación, la verdad sí era bastante cool, y de hecho por ahí en los arcos del número 50 al 55, si no mal recuerdo, tiene que ver con la creación de Rogue Squadron, y pues cómo los rebeldes tienen que evitar una trampa imperial, o inclusive también hay un arco en los números veintitantos donde tienen que capturar un crucero estelar imperial y es un megaplan acá muy cabrón. Teníamos también el escuadrón Scar, si no me recuerdo se llama, que eran unos Stormtroopers acá bien entrenados y su líder era un Stormtrooper entrenado por Darth Vader que sabía usar el sable de luz, o sea, había un chingo de cosas así que decías, wow, está interesante, pero sí es cierto que muchas de ellas se desarrollaban muy lentamente, ¿no? Y la verdad, pues sí es entendible y digo, creo yo que también el problema es de que tenían mucho terreno que cubrir, puesto a que entre episodios 4 y 5 son 3 años, entonces sí tenían muchos números que cubrir y siento yo que Jason Aaron como que no logró dar el ancho para todos, creo yo que si a lo mejor hubieran cambiado de escritores en cierto momento o algo así, tal vez a lo mejor hubiera funcionado un poco mejor esta serie de cómics, pero siento yo que sí falló un poquito, ¿no? Sobre todo comparándolo ahorita con lo que está escribiendo Charles Soule, que la verdad creo yo que está haciendo un trabajo mucho más interesante y mucho más dinámico y que lo que hizo Jason Aaron, ¿no? Aún así, si me preguntaran si la recomiendo,
sí, o sea, como tal, básicamente sí, pero sí es cierto de que pues hay cosas que a lo mejor pueden que no te gusten, no pueden que no, y a lo mejor sí te recomendaría que lo lleves a un ritmo no tan acelerado, puesto a que son varios números y el hecho es que no todos son completamente interesantes, ¿no? Pero aún así, pues sí tuvo sus cosillas por ahí, ¿no? Y luego, para hablar de los crossovers, pues tenemos que hablar de las otras series que fueron sacando de Star Wars, entre ellas una de Darth Vader, escrita por Kieron Gillian, que ya había escrito antes, si no me recuerdo, Daredevil, y pues ahí dibujada por Salvador La Roca, ¿no? Y la verdad, pues fue una serie bastante interesante, aunque igual creo yo que pasó un tantito sin pena ni gloria, y es de que sí mostró cosas que eran muy interesantes para el canon, como por ejemplo cómo Darth Vader se enteraba de lo de Padme, de que habían fingido la muerte de su hijo y todo eso, y también nos metieron personajes bastante interesantes que se quedaron ya para siempre en el canon de Star Wars, como Doctor Afra, que fue muy curioso su caso, ya que normalmente cuando Darth Vader protagoniza un cómic o una historia, muchos personajes que terminan opacados, ¿no? Porque es Darth Vader, o sea, ese personaje de Star Wars por excelencia, y en este caso Doctor Afra no lo hizo, digo, tanto así que literalmente ganó un fan choice de figuras de Star Wars ahí para Hasbro. Entonces se te hace increíble de ver cómo, pues, si un personaje que era reciente, sí logró captar la atención de los fans. Y es que la verdad era un personaje que, por lo mismo de que era muy diferente a Darth Vader, siendo un poco más sarcástica, mucho más gris en su moral, al mismo tiempo como que muy o sea, algo muy diferente a lo que piensas a lo que es Darth Vader, pues sí generaba ese interés, ¿no? Y luego aparte con los droides asesinos que tenía, que eran Triple Zero y BT, que eran estas versiones como de Artudito y Citripio malvadas, pues la verdad sí, sí, era bastante, hacían las historias muy dinámicas y muy interesantes, pero tampoco es que haya llegado a mucho más, porque el problema creo yo era el planteamiento principal, que en este caso era de que Darth Vader pues empezaba a perder la confianza del emperador, porque bueno, pues pasó lo de la Estrella de la Muerte, la destruyeron y el emperador dijo, no, pues dejaste que la destruyeran y esto y aquello, y aunque al principio sí daba para algo interesante, es que al final del día pues no, tampoco se llegó a mucho más, sobre todo teniendo en cuenta de que al final del día tenemos el Imperio contraataca y pues obviamente sabemos que pues a Darth Vader jamás lo reemplazaron, o sea, y no pasó a mayores, y que fuera de eso de que este planteamiento sí llevara este tipo de cosas, de que la doctora ahora se diera cuenta de que tuvo gemelos y eso y aquello, fuera de eso no aporta mucho más allá, ¿no? Y digo, sí tiene sus momentos muy brutales, de hecho, los droides estos de Doctor Afra tienen momentos bastante geniales, por ahí el anual que sacaron, donde Darth Vader se enfrenta a una princesa de un planeta, es súper genial de cómo vemos la brutalidad de Darth Vader a más no poder y todo eso, pero sí es cierto de que pues tampoco igual pasa sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, igual le recomiendo de cierta manera, es interesante leerla y son 25 números más el anual, entonces no lo es tanto, pero sí es cierto que tampoco es la gran cosa, y sobre todo comparándolo con lo que escribió Charles Soule en 2017 o lo que ahorita está escribiendo Greg Pak actualmente con el personaje, ¿no? Entonces, sí quedó como que muy atrás esta serie de cómics. Pero ahora ya hablando de esto, ya que hablamos de esta serie de Darth Vader, pues bueno, creo yo que es buen momento hablar de los crossovers, que la verdad creo yo que fue de las mejores ideas que se tuvieron para que Marvel usara para la saga, y es de que en los cómics es muy normal, a lo mejor ya en el tipo de grandes editoriales, sobre todo, tener estos eventos, ¿no? Donde, bueno, juntas diferentes series de cómics que las editoriales tienen, y pues bueno, se hacen grandes crossovers o eventos que son historias que marcan como un poquito el antes y después en lo que es la historia, y la verdad es que como tal en Star Wars nunca se había hecho porque pues por la naturaleza de la saga en sí, ¿no? Y pues la mayoría de los cómics que se sacaban eran, pues por ejemplo Dark Horse sacaba cómics de la Antigua República, del Imperio, de la Guerra de los Clones y eso, y si bien había ciertas cosas que a lo mejor regresaban a retomar, por ejemplo, algo que pasó en cómics de la Antigua República, no se lo retomaban durante la época imperial, por ejemplo, y lo mostraban y eso, fuera de eso no era algo que fuera más allá, ¿no? La verdad tampoco es que se volaran totalmente la cabeza con ello, digo, era interesante, pero sí es cierto que no un mega evento o algo así como es normalmente en los cómics, ¿no? Y en este caso, Marvel sí fue lo que hizo, y de hecho llamó mucho la atención, en este caso tuvo un primer crossover que fue el de Vader Down, donde bueno, básicamente Darth Vader buscaba capturar a Luke Skywalker y juntaron las series de Star Wars, la serie principal, y la serie de Darth Vader, ¿no? Que fue muy peculiar cómo hicieron este crossover, ya que lo hicieron, o sea, eran como que números intercalados
de los diferentes cómics. Por ejemplo, iniciábamos en el cómic número 12 de Star Wars y continuaba en el número 11 de Darth Vader, ¿no? Y luego continuaba, el siguiente número era en el 13 de Star Wars y luego en el 12 de Darth Vader, ¿no? Así era bastante extraño cómo manejaban este crossover. Por suerte ya no lo volvieron a manejar así, pero sí es cierto de que fue muy curioso, no muy cómodo en mi opinión, pero al final del día pues les funcionó, ¿no? Y sí fue algo bastante interesante y de hecho la historia de ese evento sí fue bastante curiosa. De hecho me gustó cómo se desarrolló, ayudó a ambas series a seguir continuando y al mismo tiempo como mantener ciertas cosas en el canon. De hecho por ahí hay un momento de Darth Vader que es muy conocido de los cómics, que es cuando lo rodean varios rebeldes y dice Darth Vader: lo único que me rodean son hombres muertos, y prende su sable de luz y destruye los tanques, a los soldados. Creo que por ahí van unos speeders y los logra destruir. O sea, es un desmadre. O sea, también en el espacio él solito se echa como creo que a medio escuadrón de naves. O sea, y él solito, o sea, sin apoyo ni nada. Y dices, wow, o sea, la verdad fue un evento muy pequeño, pero bastante interesante. Y pues bueno, también otras series de cómics que tuvimos fue por ahí, la Doctora Afra, que fue como una sucesora de lo que fue Darth Vader de cierta manera, y le hicieron como una serie ya principal ya de la editorial, por lo menos en cuestión de Star Wars. Y bueno, después es como una también secuela de lo que sucedió en Darth Vader, porque al final de los cómics de Vader, pues bueno, como se entera de que la Doctora Afra sabe mucho de lo que tuvo que ver con Padme, de su identidad como Anakin y todo eso, Vader mata supuestamente a Afra y la echa al espacio. Pero bueno, pues al final estos droides asesinos, como tienen como ella tiene una deuda con ellos, pues la rescatan para que se las paguen, ¿no? Y es cuando vemos como pues es amenazada por estos droides, mientras que tiene que cumplir trabajos, tiene que estafar, es perseguida por el Imperio, es perseguida por Darth Vader. Y es una serie de cómics muy divertida, es escrita también por Kieron Gillian, y aquí creo yo que aquí Gillian la verdad sí supo escribir muy bien la historia. Hizo una historia muy dinámica, muy divertida y que es muy constante con lo que con su temática. Y sobre todo al ser muy dinámica, al leerla la verdad no te cansas de leerla. Es como que cada vez que lees un tomo, sí, quieres leerte el siguiente para saber qué pasa. Y la verdad, no sientes que se te pase muy lento el tiempo o que sientes la lectura bastante pesada, ¿no? La verdad sí, lo supo hacer muy bien. Nada más que llegó un punto donde sí abandonó el cómic y después no me acuerdo quién fue el que llegó, pero pues aún así el sucesor tampoco lo hizo nada mal. Y la verdad es de que sí, les digo, la verdad sí estuvo genial cómo logró hacer estas cosas. Y es cuando llegamos a nuestro segundo crossover, que es La Ciudadela que Grita, que fue un crossover de terror que la verdad me gustó un poco más. De hecho, curiosamente fue un crossover que me gustó mucho. Y igual hicieron la misma dinámica de que en un cómic de Star Wars sale esto y luego tenías que seguir el Doctor Afra, que era muy incómodo como digo, pero pues bueno, así lo hicieron, ¿no? Por suerte ya fue la última vez que lo hicieron. Y aquí veíamos cómo pues Doctor Afra quiere conseguir un artefacto en un planeta que es gobernado por una reina, pero necesita un sensible a la fuerza. Entonces se encuentra con Luke porque conocía a Han Solo y pues reconoce su nave y por ahí estaba Luke y le dice: oye, pues te propongo un trato, y te doy esta información de los Jedi, porque en ese momento Luke estaba buscando información de los Jedi y dijo: a cambio tú me ayudas con esto. Y Simón, y pues ayudan y todo esto, y pues se descubren que de hecho la reina es una vampiro y todos sus súbditos son vampiros. Y pues bueno, se arma un desmadrón. O sea, me gustó mucho por esto mismo, como que fue una propuesta bastante original, como esto más terrorífico, mucho más sobrenatural de cierta manera, y adoptar algo como los vampiros, que son como ya lo clásico de la literatura, a los cómics y sobre todo a cómics de Space Opera, les quedó bastante bien. La verdad es una historia bastante interesante que la recomiendo mucho leerla, sobre todo en octubre. Es muy divertida y la verdad tiene un buen ritmo, y si bien no es como que genere consecuencias como tal a los cómics de estas diferentes que estaban publicándose en ese momento, sí es cierto que por lo menos sí genera un buen rato. La verdad me agradó bastante cómo hicieron esto. Y pues bueno, Doctor Afra igual terminó como en el número 40 y tantos, si no mal recuerdo, pero sí terminó de una muy buena manera. Pero aún así también Star Wars, si bien no sacó series como de mayor duración, sí es cierto que sacó otras miniseries y unas que de hecho fueron bastante interesantes. Y de hecho una de ellas que fue de hecho al principio, igual cuando se hizo de 2015, cuando empezaron a sacar cómics, fue Princesa Leia, Princesa de Alderaan, que bueno, fue escrita por Mark Waid, que me sorprendió mucho que alguien como Mark Waid escribiera Star Wars, y me gustó bastante. La verdad, Mark Waid es de mis escritores favoritos de cómics y lo hizo
bastante bien aquí. De hecho, me gustaría que a lo mejor regresara en un futuro, no sé, pero pues ahorita está mucho en DC y todo eso, entonces dudo mucho que lo haga prontamente, pero sí me gustaría que lo hiciera después, ¿no? Y la verdad es que entrega una historia corta, son 5 números, pero muy entretenida, ¿no? Que este es de hecho un poquito después de episodio 4 donde te nos ponen de que, bueno, pues ya destruyeron la Estrella de la Muerte, celebraron y todo el pedo, pero tienen que evacuar porque, pues bueno, el Imperio ya sabe dónde están. Entonces, ahí es cuando deciden empacar, pero ahí en ese momento, mientras Leia está haciendo la evacuación y eso, pues escucha una rebelde que como que no es muy fanática de Leia, ¿no? Como que dice, pinche princesa, que quién sabe qué. Y pues ahí tienen un problemón y es cuando esta tipa le dice, yo tengo información de que al parecer hay sobrevivientes de Alderaan, porque bueno, esta chica también era de Alderaan, ¿no? El planeta donde fue creada Leia y todo ese pedo. Y es cuando dice, ya, oye, pues te acompaño a para que veas, para ganarme tu confianza y pues ayudar a los sobrevivientes de Alderaan, ¿no? Y ahí es cuando van estas dos rebeldes junto con R2D2 a salvar a los sobrevivientes de Alderaan del Imperio. Y la verdad es de que es una historia bastante sencilla, pero me gusta mucho el desarrollo que le dan a Leia y vemos como este cambio como de un niña un poco más mimada que veíamos en episodio 4, o sea, que sí era una líder y era alguien muy fuerte, muy, con muchas convicciones, pero que todavía como que le faltaban muchas experiencias para poder liderar completamente a los rebeldes. Y esta es como una especie de punto medio donde vemos cómo se hace amiga de esta rebelde, de cómo ella va cambiando su percepción de Leia, así como que Leia está viendo sus defectos, las cosas que a lo mejor no ha hecho tan bien y eso. Vemos también cómo pues tiene que cargar con el legado de los Organa, de su padre. Por ahí una pequeña referencia de que pues siente como que la presencia de su madre Padme en Naboo, porque hay un momento en que van a Naboo, logran rescatar a los rebeldes, todo bonito, y la verdad es que es sencilla, cortita, pero sí fue bastante bien hecha, y la verdad es de mis favoritas. Creo yo que es muy infravalorada, creo yo que no le dan mucha difusión a esta serie de cómics, como a esta miniserie como se debería, pero pues, es una lectura bastante recomendable. También otra que creo yo que es algo infravalorada, que mucha gente se ha olvidado un poquito, es la de Kanan el último Padawan, ¿no? Porque pues como sabrán, estaban en emisión Star Wars Rebels, creo yo que en ese momento apenas iban para su segunda temporada, si no mal recuerdo, o apenas iba acabando la primera, más o menos por ahí me acuerdo. Y en ese momento sacaron esta serie de cómics que es como una precuela a lo que sucede en Rebels. Y la verdad es de que yo no tenía, cuando yo empezaba a leer estos cómics, era la que menos expectativas tenía, pero dicho ni la quería comprar, pero el que me vendía los cómics me dijo, oye, pues salió pues qué tal y pues lo hacía para vender, ¿no? Lo hacía para pues que sacara dinero y dije, pues a ver, la voy a comprar, ¿no? A ver qué tal. Y la verdad es que me sorprendió bastante y de hecho me gustó mucho. Es básicamente vemos como Kanan era un Padawan, lo vemos con su maestra de Pavilava, vemos la Orden 66, vemos cómo tuvo que sobrevivir, se hizo amigo de contrabandistas y eso. Y de hecho me gusta porque es como que los primeros 6 números son un arco y después seguimos a los otros 6 donde vemos cómo fue más su pasado de Padawan en las guerras clon, cuando Depa Vilava lo tomó como Padawan, que fue cuando fue el atentado del templo en la temporada 5 de Clone Wars. Vemos muchas de estas cosas que me agradaron bastante, ¿no? Y vemos cómo este personaje de Kanan se va volviendo, tiene que madurar rápidamente por lo que sucede en la galaxia. Me gusta cómo lo vemos evolucionar y cómo, pues, hasta que lo vemos con la tripulación del Phoenix Squad, el Ghost, y la verdad, fue una lectura que les digo, me sorprendió bastante, la verdad sí tiene momentos muy muy buenos, el dibujo es excepcional, me gustó mucho que fuera muy dinámico, y pues las escenas de acción se sienten muy, muy vivas, la verdad, sientes que la verdad si estás leyendo algo y viendo, estas mismas escenas, son 12 números, así que se los recomiendo igual bastante, son muy recomendables, sobre todo si son fans de Rebels o del personaje de Kanan, la verdad, mega recomendados, ¿no? También tuvimos otra que fue de Lando, que la verdad esa sí me decepcionó un poco, porque es demasiado sencilla, o sea, básicamente tiene que ver con que Lando le roba una nave al emperador donde tiene varios tesoros y pues bueno, es seguido por un cazarrecompensas y nada más es eso. Y es durante después de episodio 4 todavía no conocía a los rebeldes, ni traicionaba a Han y todo ese pedo, ¿no? Y la verdad es de que yo esperaba mucho más porque siempre he sentido que Lando es un personaje bastante infravalorado en el universo de Star Wars, como que no le dan mucho reconocimiento o como que no le sacan mucho provecho en momentos. Y yo dije, pues que le saquen esta serie de cómics, 5 números son, pero pues 5 números buenos han de ser. Pero la verdad es de que
fue medio me. La serie, la verdad, fue medio me. Salvo por ahí de que hay un casco que está por ahí entre la colección del emperador que se vuelve muy importante para otra serie de cómics que mencionaré más adelante. Pero fuera de eso, no sucede más. La verdad, es muy intrascendente esta miniserie. Y de hecho, la puedes dejar pasar y no sucede nada, ¿no? O sea, yo los tengo ahí porque, pues en su momento yo quería ver qué pasaba. Pero la verdad es que no pasó de más, ¿no? Y ya por ahí terminando como lo que fueron los inicios, pues bueno, tuvimos una que se llamó Shattered Empire, que fueron 4 números y que sirvió como prólogo, bueno, como pues una precuela de episodio 7. Y aunque siendo sinceros, fuera de conocer a los papás de Poe Dameron, que después sí se volvieron un poco más relevantes en los cómics, pero en ese momento la verdad ni aportó nada. Yo me acuerdo que de hecho me lo compré antes de que fuera de ir a la película y me lo leí rápido y todo, y al final pues no aporta nada. O sea, digo, es medio interesante de ver qué pasó después de episodio 6. Podría decirse que es lo más rescatable, pero ya viendo cosas en más cosas como en las novelas, como la trilogía Aftermath, ahorita en las series de Disney Plus, como lo que son Ahsoka, Boba Fett, The Mandalorian y eso, como que este cómic sí se quedó muy rezagado en todo eso, ¿no? Es una lectura que a lo mejor pues la puedes leer, pero no te suma ni te resta nada si no lo haces. La verdad es, siendo sinceros, es así. Pero ahora sí de que de cierta manera pues los cómics, estos cómics de Star Wars iniciaron bien y tuvieron sus momentos buenos y malos. O sea, estaban, digámoslo así, ambivalente en lo que era su calidad y todo eso. Te podías encontrar cosas muy buenas o cosas que no eran tan buenas, ¿no? Pero llegó un punto, curiosamente, en uno de los años más problemáticos para la saga, donde estos cómics, pues bueno, marcarían un antes y un después, ¿no? Que fue 2017. Que fue un año muy problemático porque, pues bueno, hay que recordar lo que fue de las Jedi, pinche película que causó un desmadre en el fandom y ahí nunca volvió a ser el mismo otra vez. Dividió mucho el fandom, pero sí es cierto de que de los cómics que fueron sacando, sacaron uno que fue bastante interesante, que llamó la atención de los fans y que la verdad sí entregó algo muy sólido y muy bueno, que era el de Darth Vader, pero en esta ocasión una nueva versión que nos contaba lo que sucedía entre episodios 3 y 4. Y la verdad es que les quedó espectacular. Escrita por Charles Soule, la verdad, él ya había escrito otras cosas de Star Wars, como una miniserie de Obi-Wan Kenobi, que pues bueno, estuvo por ahí más o menos, que no la menciono porque la verdad, pues, tampoco es que haya sido mucho más allá de que fue lo poco de precuelas que tuvimos durante ese tiempo, pero sí es cierto que aquí regresó muy fuerte y regresó a escribir esta serie que duró 25 números, igual otra vez, pero esta sí entregó cosas bastante geniales, bastante interesantes y aportaba a muchas cosas del canon. La verdad, aquí sí Charles Soule se la voló y aquí creo yo que fue cuando se ganó el respeto de Marvel, de Lucasfilm, y pues ahorita, bueno, pues el tipo tiene un chingo de cómics escribiendo en Star Wars, ¿no? Y bueno, pues aquí seguimos a Darth Vader justamente después de episodio 3, cuando lo reconstruyen, cuando ya es Darth Vader 100%, ya con el traje y todo. Y ahí es cuando nos enteramos de varias cosas, ¿no? Entre ellas que, bueno, el emperador le dice, tienes que hacer tu sable de luz. Y Darth Vader le dice, ahí hay un chingo de los Jedi muertos, ¿por qué no me dan uno? Y el emperador le dice, no, es que un Sith tiene que crear el suyo, ¿no? Y aquí es cuando nos cuentan algo muy interesante de los cristales Kyber. Y es que en el universo expandido, el color rojo no existía. Y el color rojo de los sables de los Sith era porque eran cristales sintéticos. Entonces no, a diferencia de los Jedi que eran pues naturales, estos eran artificiales, los de los Sith. Y aquí hacen otro concepto medio similar, pero mucho más personal. Y en este caso, cada Sith tiene que matar a un Jedi. Y cuando mata a ese Jedi, le quita su sable y corrompe ese sable de luz, ¿no? Al principio lo explicaron de manera rara, porque lo explicaron con que sangraba y medio extraño. Pero ya cuando entiendes muy bien el concepto, está bastante chido, ¿no? Y básicamente te tienes que dirigir a un lugar donde sea muy significativo para ti, de mucho dolor o que te haya cambiado. Y pues bueno, ahí cambias el color del sable y pues bueno, tienes como visiones y te conectas con la fuerza y ese pedo. Y ahí es cuando crean sus sables rojos, ¿no? Y pues esa es la primera misión de Vader, matar a un Jedi y conseguir su sable, ¿no? Que bueno, pues descubren un Jedi que estaba escondiéndose y pues lo vence. Con mucho trabajo porque se lo madrearon bien duro, pero lo logra y ahí es cuando crea su sable rojo, ¿no? Y la verdad es de que de ahí la serie va subiendo y subiendo, tiene arcos bastante chingones, tiene uno por ahí donde entrena a los inquisidores, vemos cómo se crean esta organización del imperio, también vemos cuando se enfrenta a dos de ellos porque aparentemente pues por amor lo traicionaron al imperio, hay uno que me encantó que es el arco de Mon Calamari donde es cuando invaden Mon Cala y está súper genial porque vemos por ahí un Jedi sobreviviente que sabe la identidad de Darth Vader, de que es Anakin. Se arma una mega batalla cabroncísima. Vamos a Darth Vader a hacer todo tipo de trucos para sobrevivir y acabar con los Jedi sobrevivientes de ahí. O sea, la verdad está genial. O sea, la verdad
tuvo unas cosas bastante increíbles. Me gustó cada cómic que vas leyendo, va mejorando. También vemos por ahí a la bibliotecaria del Templo Jedi y esta Yocasta Nu que regresa a enfrentar a Vader, y wow, o sea, hay un chingo de cosas que pasan, pero lo mejor se lo llevan los últimos números, que es cuando pues el emperador le dice, oye, pues veo como que has hecho muy bien tu trabajo, te regalo algo, y le regala la nave de Padme, ¿no? Pero él dice, no, no quiero eso, entonces dime qué quieres, y literalmente le regala el planeta Mustafar, y ahí construye su castillo, ¿no? Pero lo chido del castillo es de que pues cuando lo hace, este, descubre que una de las cosas del emperador era el casco que de hecho se ve en la serie de Lando, y es el casco de un Sith llamado Darth Mommy, ¿no? Que era un Sith que, bueno, sabía el secreto de traerle de vuelta a los muertos, y es cuando dice, ah, pues voy a aprender sus secretos, ¿no? Y está chido porque se va conectando con el casco, y digámoslo así, tiene que construir el castillo de cierta manera para que pueda que Darth Mommy regrese a la vida y así pueda regresar a Padme, o sea, me gusta mucho sobre todo porque retoma algo que como tal nunca se ha retomado al 100%, retomó al 100% antes, y es de que pues al final el objetivo de que Anakin se volviera al lado oscuro es de que pues salvara a Padme, ¿no? Entonces pues es entendible que aquí sí lo retomen y de que siga buscando esa manera de regresar a la vida, y la verdad es que es espectacular cómo lo hace todo, y luego al final cuando regresa Darth Mommy y le dicen, no, te voy a ayudar ni madre, si se pelea contra sí, no, hombre, es una... Y luego llegan los de Mustafar a querer derrotar a Darth Vader, o sea, se arma un desmadre. Les digo, esta serie de cómics tuvo un chingo de cosas que la verdad fueron geniales, y siempre cuando le preguntas a alguien, voy a empezar a leer cómics de Star Wars, ¿cuál me recomiendas? Todos te van a decir, léete Darth Vader de Charles Soule, porque la verdad el tipo se la mega rifó con lo que hizo. La verdad, aquí es cuando los cómics de Star Wars marcaron un antes y un después. También tuvimos series como Poe Dameron, que es curioso cómo en el peor momento de las secuelas literalmente nos entregaron un buen cómic, que en este caso veamos las aventuras de Poe Dameron antes de episodio 7 y después de episodio 7 y después de episodio 8, y la verdad fue bastante interesante. De hecho sí me agradó mucho cómo lo hicieron, igual fueron como 25 o 30 números más o menos, pero fue de las pocas veces que en verdad genuinamente me estaba interesando lo que escribían de las secuelas, porque la verdad sí aprovecharon muy bien este personaje y a todo lo que tuvo que ver con él. Es una serie igual que está bastante infravalorada, pero si te gustó el personaje de Poe Dameron, pues creo yo que es interesante. Y si no te gustaron las secuelas, pues puede que a lo mejor te entretenga, pero la verdad es de que pues sí, no creo que tampoco te cambie tu percepción de ellas, porque pues no lo hace, pero sí es cierto que fue una serie de cómics bastante cool. Y ahí por ahí tuvimos también una serie de Darth Maul que igual duró 5 números, que estuvo interesante, porque aunque se contradice, y es que por mucho que sí estuviera buena, porque trataba de que, bueno, Darth Maul nunca había matado a una Jedi, entonces pues hay un momento donde descubren que un grupo criminal capturó a una Jedi, una Padawan, y la están subastando para pues los diferentes cárteles criminales de Star Wars y eso, y es cuando dice a Darth Maul, pues vamos, es mi momento, ¿no? Y de hecho por ahí sale Cat Bane, Aura Singh y este tipo de personajes, pero se contradice mucho, sobre todo con la serie de lo que nos plantean en los cómics de Vader, que los últimos que les mencioné, porque literalmente te dicen, o sea, para que un Sith tenga su sable de luz rojo, tiene que matar a un Jedi. Y el problema es que ella tiene su sable de luz rojo, el doble, o sea, ya los tiene y apenas va a matar a un Jedi. Entonces, ¿qué sucedió ahí? No sé, la verdad sí fue ahí por ahí el primero de algunos errores de continuidad que llegó a tener entre cómics y eso, que bueno, pues cuando llegaron las series fue más evidente, pero pues aún así se dejó pasar, ¿no? La verdad, la serie esos cómics igual están interesantes, igual se los recomiendo. Y pues ya esto es historia, ya después pues fueron acabando, como dije, las series de cómics de Star Wars, de Doctor Afra, y pues bueno, ya cuando llegó 2019, si no mal recuerdo, como que hubo un punto muerto entre los cómics, ¿no? Como que ya estaban acabando estas series, no sacaban tanto material y eso, pero es que estaban preparándose para, bueno, pues lo que venía. Y en ese caso sacaron un número especial a finales del 2019 que tenía que ver con, bueno, pues como un tipo de epílogo para las series de cómics que acababan, pero prólogo para las que venían, ¿no? Y pues nos mostraban ya cómo los rebeldes se sentaban en Hoth, cómo se estaba preparando las cosas para episodio 5, pero también por ahí nos mencionaban cosas para otros personajes y nos mostraban otros personajes que serían bastante interesantes para el futuro, ¿no? Y ahí es cuando llega otra serie de cómics que es Han Solo Cadete Imperial, que es, bueno, donde vemos lo que hizo Han Solo durante su tiempo de entre este
entre cómo se llama, entre lo que es, digámoslo así, entre que fue imperial y entre lo que otras cosas que suceden en la película de Han Solo, que está entretenida. Si te gusta mucho el personaje de Han Solo, la película se los recomiendo, pero sí es cierto que mostró un personaje que no se esperaba ni que aquí empezaría una tendencia de Star Wars en general, no solamente en los cómics, sino en general, de traer cosas del universo expandido. En este caso trajo un personaje que era de la misma Marvel, de los cómics clásicos y que había abandonado, que en este caso era Bellier Balance, este cazarrecompensas, que bueno, en estos cómics lo vemos, no sé, todavía normal, como imperial, pero ya cuando vemos estos cómics, este cómic que es como, que es donde están en HUD y eso, vemos ya el Bellier Balance, que es un cazarrecompensas, ¿no? Y un cyborg. Y ahí es cuando nos empezaron a preparar el terreno para las series que venían de Star Wars, ¿no? Y pues de ahí sacan otras miniseries, como una de TIE Fighter, que la verdad no puedo opinar de ella porque esa no la he leído, en una que se llama Target Vader, que aquí nos vuelven a reintroducir completamente a este personaje de Balance, y donde pues bueno, tiene ya que Darth Vader arruinó como una operación criminal, pues el grupo criminal al que reunieron la operación, pues busca cazar a Darth Vader y contrata a cazar recompensas para que bueno, pues lo atrapen. Obviamente no lo logran, pero pues aquí es donde conocemos otra vez a este personaje de Balance, y bueno, pues aquí ya es cuando nos preparan el terreno para las series de cómics que están actualmente en circulación, que son Star Wars, pero ahora entre episodios 5 y 6, Darth Vader, y para ahora también entre episodios 5 y 6, y Doctor Afra, igual entre episodios 5 y 6, y Bounty Hunters, que igual están en lo mismo, ¿no? Y estas cuatro series de cómics que la verdad pues me están gustando bastante. Creo yo que aquí Star Wars encontró su punto. Eso sí, sí han encontrado mucho problema con las series, porque sí es cierto que ya con la serie de Disney Plus y los cómics como que se contradicen un poco. Por ejemplo, con los que les mencioné de Kanan, o sea, en Kanan nos ponen que sucedió la Orden 66 así con este personaje, pero en The Bad Batch pues nos muestran otra cosa, ¿no? Y la verdad pues sí, pues a lo mejor los que no son tan fans o los que no siguen los cómics pues no hay problema, pero a los que hemos seguido esos cómics y eso pues sí ha tenido como su mala fama este tipo de cambios que no han sido muy agradables, porque sobre todo hay que tener en cuenta de que hicieron esta nueva continuidad como para tener mejor orden en las historias, para no tener tanto desmadre y que sigan teniendo estos errores de que no sucedió así y no, ahora no sucedió de otra manera, pues como que sí puede enojar bastante, pero aún así no quita el hecho de que estos cómics de Star Wars, la verdad, sí es que se están poniendo mucho mejor, la verdad, me están gustando lo que están haciendo, y sobre todo ahorita con los crossovers, que en esta ocasión ya sí son eventos mucho más similares a los que te encuentres en un cómic normal, un cómic de Marvel o de DC. Y la verdad es de que son historias mucho más grandes y de que sí aportan unas cosas bastante interesantes al canon de Star Wars, sobre todo con esto de Kira, de que el Alba Escarlata sigue vigente. Por ahí me falta leer el último evento, pero los primeros dos sí estuvieron bastante geniales. Y las series de cómics me gusta que cada una tenga como que su propia temática o su propia línea. Tenemos, por ejemplo, Star Wars, que es como más clásico, como de aventuras y esto y aquello. Darth Vader, que es como que un viaje un poco más personal. Bounty Hunters, que es como de mucha acción, así como película de Arnold Schwarzenegger, y vemos el mundo criminal. Doctor Afra, que es algo más comédico, más sarcástico, más irreverente. O sea, me está gustando lo que están haciendo ahorita y la verdad, las cuatro las sigo actualmente. Y si bien hay momentos donde pueden que bajonen un poquito, por ejemplo, ahorita el volumen 5 de Star Wars que leí, sí como que bajó un poquito lo que se estaba haciendo, pero aún así la verdad sigue siendo bastante interesante lo que van escribiendo, ¿no? También tuvimos una miniserie de Obi-Wan por lo de la serie, que estuvo mucho más interesante que la serie, que la verdad vemos los diferentes aspectos de Obi-Wan en diferentes épocas. Vemos cuando empieza como John Link en el templo, cuando es Padawan de Qui-Gon, en las guerras clones, ya cuando es un viejito en Tatooine. O sea, me gusta que anden explorando muchas cosas con estos cómics y la verdad es bastante interesante. Por ahí hay otros que no he leído, por ahí está una serie de 10 números de Han Solo y Chewbacca, que es como digamos unos flashbacks que tiene Han Solo cuando está congelado en carbonita. Todavía no los he leído, pero pues espero leerlos pronto. Una de Yoda que está apenas comenzando, que igual va a durar como 10 números. Tenemos las de High Republic que no he leído, pero pues sí me interesaría leerlas en algún momento. Y pues bueno, no sé qué otras sorpresas nos tendrán. También por ahí tendremos próximamente un nuevo evento de Star Wars, que es de Dark Droids, que bueno, tiene que ver con que las máquinas se rebelan tipo Terminator y eso, o sea, cosas medio locas, pero que suenan bastante interesantes. Y la verdad les digo, o sea, me gustó mucho el trabajo que ha estado haciendo Marvel últimamente, que si bien inició como que muy problemático o que no llegaba a algún lado, creo yo que ahorita encontraron un mejor camino. Y es muy curioso porque
Mientras que en lo que es Marvel, principalmente lo que son sus superhéroes, hay como problemas de que hay cosas que funcionan, hay cosas que no, y eso. Aquí como que en Star Wars, no sé si es porque Lucasfilm los tiene a raya o qué onda, pero como que sí le ponen un empeño muy diferente y como que la calidad está como que un poco más balanceado últimamente de lo que son en las otras propiedades originales de Marvel. Se me hace muy curioso eso, pero aún así es no me quejo, la verdad no me quejo como fan de Star Wars, pues bueno, me gusta que estén manteniendo esa constante. Como fan de Marvel, no, porque pues pobrecitos de esos personajes, pero como fan de Star Wars, en efecto, sí me está agradando. Y pues bueno, nenes, hasta aquí lo dejo porque creo yo que se alargó un poquito más de lo que esperaba. Yo pensé que no iba a durar tanto, pero de hecho sí duró un poquito más este episodio. Cuéntenme ustedes, que han leído estos, si han leído estos cómics y eso, y si es así, cuáles les han gustado, cuáles no, les está gustando lo que Marvel ha estado haciendo con Star Wars. Déjenme en los comentarios, sería interesante leerlo. Y pues bueno, esperemos a ver qué más sorpresas nos tendrán, sobre todo porque bueno, siento yo que ya las líneas principales de estos cómics, pues bueno, ya están a punto de terminarlo, porque pues ya se entiende de que nos estamos acercando a lo que es el regreso del Jedi, y entonces pues técnicamente tendría que acabar esta serie, si las habrá continuación para algo después de episodio 6 o qué harán, no sé, la verdad sí sería interesante ver qué hacen, pero pues es cuestión de esperar. Aún así espero que les haya gustado mucho, si fue así denle like y por supuesto pues compártanlo para que pues mucha gente más escuche esto, así que pues entonces cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.